fieles a lo que hemos acordado desde la primera clase, les he dejado el espacio. Vamos a poner esto en el chat. Recuerden que en el chat tendremos la fecha, el link de la canción de la semana, el nombre de la canción de la semana y también la frase de la semana. Asegúrense de copiar eso en algún lugar donde puedan encontrarlo y les sea accesible, porque una vez terminada esta llamada, todo lo que está escrito en el chat será borrado y no manualmente. El sistema está programado para eso. Entonces, les hago esta aclaración para que no pierdan esos detalles. Bien. Mientras ustedes deducen, hoy es sábado. ¿Cómo se escribe sábado en francés? La fecha es 28. Eso se pronuncia 28. Y por supuesto el mes es agosto. 2021, el año. Hoy elegí también un monumento. Quería ponerlo en el fondo, pero en realidad no se pudo. Se llama Le Château de Versalles. Este fue el hogar de 4 generaciones de monarcas en Francia. En español se llamaría el Palacio de Versalles y es uno de los palacios más suntuosos del mundo, que significa suntuoso, elegante, con mucho lujo. Y él es notable tanto por su arquitectura, por sus jardines, por la riqueza de las colecciones que se hallan en su interior. Y básicamente cuando uno imagina la idea de un castillo, uno se está imaginando el castillo de Versalles. Entonces voy a escribirles también en el chat cómo se llama el monumento que les he mencionado hoy día. La frase de la semaine: si vous vivez un moment difficile, ne blâmez pas la vie. Vous êtes juste en train de devenir plus fort. En español, si usted vive un momento difícil, no culpe a la vida. Usted se encuentra solamente en vías de convertirse en alguien muy fuerte. La chanson recommandée de la semaine s'appelle Non, je ne regrette rien. La intérprete de esta canción se llamaba Edith Piaf y es una de las artistas más reconocidas en lengua francesa. Cuando usted piensa en una canción en francés, la primera persona que la gente menciona es Edith Piaf. Tiene una letra muy interesante, muy hermosa. Se las recomiendo esta semana. Aujourd'hui. La negación o la oración negativa. C'est le contenu de cette clase. La oración negativa, cómo se construye, cuál es la fórmula, y vamos a hablar de todas las actividades formativas del módulo en cuanto a negación. ¿Cuál es el objetivo de hablar de la negación? Bueno, les comento que este objetivo está escrito en nuestro módulo. Si ustedes se van a la clase de la negación que está en su módulo, notarán que ese objetivo está escrito allí. Utilice la negación correctement dans son phrase, à l'écrit et à l'oral. En español esto sería utiliza la negación, usted utilice la negación correctamente en una oración de forma oral y escrita. Bien. En francés, la oración negativa nosotros la construimos con 2 partículas negativas o 2 negaciones. Uno es el ne, N-E,
Y usted puede ver que en nuestra diapositiva está escrito en mayúscula cerrada. Y el pa, por ejemplo, si quisiera, vamos a usar, notarán también, tienen ya en sus manos el módulo en esta lección, notarán que yo estoy usando texto directamente tomado del módulo. Entonces, en el ejemplo del módulo, dice, yo no estoy contento, je ne suis pas content. Il n'est pas architecte. Él no es arquitecto. Aquí se los dejé porque en algunas versiones del módulo hay un pequeño error. No es yo, es il. No. Y eso en español es él. Y recuerden que en español este él lleva una tilde. Bien. No sé si se fijaron, pero en nuestra diapositiva hay dos ejemplos cuya negación no está escrita de forma igual, ¿verdad? Eso lo vamos a explicar con la siguiente diapositiva. La negación se va a formar con dos fórmulas. La primera, que se usa cuando el verbo empieza con una consonante, que es ne y pa. ¿Y qué se coloca en esas líneas punteadas que aparecen allí? El verbo, es decir, ahorita les explico con calma cómo es. La segunda forma, que es la forma contracta. Ustedes saben que existen palabras que empiezan con vocal o con H y los verbos no escapan de eso. Ya se los han encontrado. Entonces, cuando vamos a hacer la negación de un verbo que empieza con vocal o con H, en vez de ne, vamos a usar la forma contracta, que es N, una apóstrofe, y usted escribe su verbo. Y luego le colocamos el pa. Para hacer esta negación realmente es muy importante que se fijen que son dos partículas. Una va delante del verbo y otra va detrás del verbo. La ne o la n apóstrofe va delante del verbo siempre. Y el pa hay que escribirlo detrás del verbo. Y hay que escribir ambas. No es que un día me da pereza y no. Para hacer las actividades del módulo y que queden correctamente realizadas, usted tiene que escribir ambas negaciones, según sea el caso, sea que le toque escribir la contracta o sea que le toque escribir la completa, ¿verdad? Bien, aquí está la fórmula. Primera parte de la fórmula, el pronombre personal, más bien el sujeto. ¿Por qué? Porque el sujeto puede ser nombre, animal, nombre de persona, cosa, animal, porque el sujeto puede ser María, pero puede ser el caballo, puede ser la pluma, el sujeto puede ser el gato, el perro. Entonces, o en vez de todas esas cosas, usamos un pronombre. Después del pronombre, usted va a colocar ne o n apóstrofe. Luego del ne o de la n apóstrofe, usted va a colocar su verbo conjugado en tiempo presente del modo indicativo. Por ejemplo, aquí podríamos usar el verbo trabajé, que ya lo vimos. No hemos visto el verbo trabajé. Vamos a usar ser o estar, el verbo être. Podemos usar el verbo être conjugado en presente. Y esto entonces, acuérdense que va a depender de cuál sea el sujeto. Si el sujeto es María, eso es ella, o sea, él.
Y entonces, lo que le corresponde a él, cuando es singular, EST. Y como EST empieza con una vocal que es la E, aquí tendríamos que usar la forma contracta. Después de que ponemos nuestro verbo ya conjugado en tiempo presente del modo indicativo, le ponemos la segunda negación, que es pa. Y esto en ambas fórmulas, tanto en la forma contracta como en la forma completa, se escribe igual. Ahora, en el lenguaje hablado, usted puede notar que la S no la pronunciamos. Pa. Y después de ese pa va el resto de la oración, que generalmente son complementos, sea de tiempo, modo o lugar. Aquí vamos a tener dos ejemplos. Il est français. Él es francés. Esta es la manera afirmativa de la oración, ¿verdad? Como la hemos conocido todo el tiempo. La forma negativa de esa misma oración, il n'est pas français. Aquí estamos usando la forma contracta. Y les voy a explicar cómo es esta fórmula. La aplicación de la fórmula que acabamos de ver es de la siguiente manera. El pronombre o el sujeto sería il. La N apóstrofe es la contracción de ne. Aquí vamos a llamarla la primera negación. EST, E. Pronunciamos E, ¿verdad? EST, el verbo. Pa, la segunda negación. Y francés, el complemento. Sumamente sencillo. Entonces, vamos a irnos directamente a la página 31 de nuestro módulo de 11º grado de la materia de francés. Para observar una actividad. Y para que no se confundan, yo sé que el módulo dice activité. Yo lo sé. El módulo dice activité en. Y todos los pequeños ejercicios que usted encuentra allí tienen el nombre de activité. Pero en realidad son prácticas, son pequeños ejercicios que en su momento se llamaron actividades. Pero para que no se confundan, en este momento vamos a llamar actividades a las que hay que subir para ganarse la nota, ¿verdad? Estas que tenemos en pantalla son prácticas o son ejercicios. Quiero que eso quede claro. Pero hay que realizarlas porque si usted no las realiza y yo le pongo un taller sobre la negación, usted no va a estar listo o lista para contestar ese taller y ganar un 5, ¿verdad? Entonces, déjenme buscar la página 31 y vamos a compartir directamente de la versión virtual de nuestro módulo, porque hay unas cosas que yo acostumbro a hacer y quiero que ustedes lo vean. Quiero que ustedes lo vean y lo hagan en casa, porque esto les va a ayudar mucho a la hora de realizar este taller. Bien. Yo voy a dejar de compartir de la presentación para entonces compartir del módulo. Bien. Ven, ustedes pueden observar aquí en pantalla que esto es lo que tenemos aquí.
Yo voy a agrandar esto. Yo sé que tal vez es mucho más pequeño. Y esta es una imagen que nuestro módulo tiene, en la cual podemos observar que existen varias formas de negación. Eso no lo podemos negar porque ustedes en la canción de Edith Piaf precisamente se van a encontrar alguna de estas, que no es la negación que vamos a practicar hoy. ¿Por qué? Porque a pesar de que existen muchos tipos de negaciones y que las vamos a ver en unos segundos, en nuestro módulo enseñamos la negación que es más fácil. Esa es la más fácil. Esa, si usted la realiza bien, no hay forma de que se equivoque. Entonces, aquí hay ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, je n'aime pas du tout le froid. Esto en español significaría no me gusta para nada. Pas du tout. Para nada. Il ne mange rien ce soir. Él no come nada hoy. Je n'ai jamais vu ce film. Yo jamás he visto esa película. Il ne vient pas non plus. Es como decir, él no viene más nunca. O él no viene, o él no vendrá nunca. Tuna que San Fran. Aquí debo hacer dos explicaciones. Para aquellos que no lo sepan, antiguamente, antes de que se inventara el euro y se utilizara en prácticamente todos los países de Europa, cada país tenía su propia moneda, así como tenemos en el continente americano. Entonces, la de Francia era el franco. Y es bueno tener este dato curioso aquí en la imagen, porque muchas personas hoy día en otras latitudes, si uno no se los cuenta, no sabían o no se imaginaban que en Europa alguna vez cada país tuvo su propia moneda. Esto en español significaría, tú no tienes más que 5 francos. Tu n'as que 5 francs. Elle ne travaille plus. Ella no trabaja más. Tu ne pars pas. Par viene del verbo partir, de irse, no de dividir, de irse de un lugar. De irse hacia algún lugar. Y esta última negación es la negación que vamos a aprender a hacer hoy. Entonces, esto ya lo explicamos, era lo que les decía que directamente tomado de nuestro módulo y llegamos a la práctica 1, actividad 1. ¿Qué es lo que yo quiero que hagan primero? En este momento de la clase, ustedes deben estar preparados para lo que yo les voy a pedir. Me van a agarrar un bolígrafo, lápiz de color, puede ser resaltador, lo que usted tenga a mano. Y vamos a subrayar los verbos en estas 5 oraciones. Es más. Y después entonces les voy a explicar por qué y cómo, ¿no? Ahora, ya ustedes saben que tenemos la costumbre de subrayar los verbos. Aquí también vamos a subrayar los verbos. Son, como pueden ustedes observar, hay varias pequeñas actividades, varias pequeñas practiquitas. Entonces, vamos a empezar. Aquí está el verbo de la primera. En esta ocasión, y
en casa, tanto los alumnos que están conectados y que asistieron en vivo a esta clase, espero que estén haciendo eso. Y usted que nos está viendo después que la clase ha pasado, ya que no se pudo conectar, también hágalo, le va a servir mucho. ¿Por qué? Porque aquí le estamos pidiendo que haga la negación de las siguientes oraciones, que son estas 5 que tenemos en pantalla. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Entonces, ya que usted sabe dónde está cada verbo, por cierto, en estas 5 oraciones o se usa el verbo être o se usa el verbo avoir, ¿verdad? Entonces, aquí lo único que usted va a tener que identificar es el sujeto. ¿Y qué vamos a hacer para escribirlo? Escribimos el sujeto. Después escribimos la primera negación. Aquí usted tiene que elegir es ne o es n apóstrofe. Después de que usted escribe la primera negación, escribe su verbo, que ya lo tenemos aquí, subrayado. Resaltado en el caso de la pantalla, está resaltado. Después que escribió su verbo, escribe la segunda negación, que es PA, P-A-S. Y luego que ya tiene la segunda negación, entonces escribe el resto de la oración tal y como está. Vamos a copiar la primera oración en el chat, de manera tal que ustedes, los estudiantes que se encuentran conectados en este momento a la clase, puedan hacerme la negación. Les voy a dejar en pantalla, vamos a tomar 3 minutos. 3 minutos, literalmente. 3 minutos. Para resolver esta y tal vez un par de oraciones más. Antes de explicar el resto de las actividades. Bien, ils son amis de Carla. Lo primero que tienen que preguntarse, en esta oración, ils son amis de Carla, ¿cuál es el sujeto? ¿Será Carla? ¿Será que el sujeto es la palabra ami? ¿O será que el sujeto es el pronombre il? Pregúntense esto porque la respuesta de eso va a determinar qué es lo que ustedes van a hacer con la oración. Bien. Voy a ir copiando también otras oraciones para que cada uno elija la oración que va a resolver. La segunda, el son sportif. Es una oración más corta que la anterior, tiene menos complementos y solamente son 3 palabras, de las cuales ya ustedes saben cuál es el verbo. Quedan entonces 2 palabras por saber, la palabra el y la palabra sportif. ¿Cuál de los dos es el sujeto? Recuerden que la primera negación va entre el sujeto y el verbo y la segunda negación va entre el verbo y el complemento. Es como hacer un emparedado. La primera capa de pan sería el sujeto. Algún ingrediente que usted le quiera poner sería la primera negación. La carne, el pollo o lo que le da el nombre al emparedado, sea de carne, pollo, pescado o como a usted le guste, sería el verbo. Algún otro ingrediente que usted le quiera poner después de la carne sería la segunda negación y la otra capa de pan entonces sería el complemento de nuestro verbo, de nuestra oración. Visto de esa manera, entonces
sería sencillo resolverla. Vamos a copiar otra más. Je suis architecte. Bien. Je suis architecte. Yo soy arquitecto o arquitecta, ¿no? Aquí es, recuerden que hay profesiones que como palabra son sustantivos que no poseen femenino. Quiere decir que la misma forma se utiliza para femenino y masculino. Architecto es uno de esos. Pudiera parecer femenino, pero en realidad no tiene femenino. Es una sola palabra para ambos. Entonces, ya ustedes saben que suis es el verbo, porque en pantalla lo tenemos resaltado. Quedan, igual que en la oración anterior, quedan dos palabras por determinar qué papel tienen en la oración que vamos a realizar. Je, que es un pronombre, y architecto, que es un adjetivo calificativo. ¿Cuál de esas dos palabras es nuestro sujeto? Y entonces hacemos nuestro emparedado. Sujeto, negación 1, verbo, negación 2 y complemento. Bien. Se detuvo la presentación. Vamos a compartir nuevamente la pantalla. Vamos a compartir nuevamente la pantalla. Módulo, listo. Y volvemos a fijarla. Listo. Vamos entonces a observar la siguiente actividad. ¿De qué se trata? Simplemente subrayar el verbo que se encuentra en estas 10 oraciones. Por supuesto, en este momento yo no les voy a decir ahora cuál es el verbo. ¿Por qué? Porque de eso se trata la actividad. Así como lo hicimos con la actividad anterior, la practiquita anterior, así lo vamos a hacer. Usted agarra en su casa, sea lápiz, bolígrafo, resaltador, lo que usted tenga a mano. Usted me lo va a resaltar, me lo va a encerrar o me lo va a subrayar. Las tres valen. Igual para la gente del módulo, yo quiero ver eso también en los módulos. Si es que usted está viendo este video, esto es válido para la gente de módulos. ¿Por qué? Porque esto es algo que está escrito en el módulo. Así que de todas maneras tendré que verlo. Espero que lo hagan. Y entonces, veamos la actividad 3. De estas oraciones que se encuentran aquí donde subrayamos nuestro verbo, usted va a agarrar cada una de esas oraciones y ahora que ya sabe dónde está el verbo, me va a escribir la negación de cada una. Es posible que dentro del tiempo que tenemos para la clase de hoy podamos resolver una que otra de estas oraciones para que ya les queden menos. Pero entonces eso depende ya del trabajo que vamos a hacer en clase hoy. La práctica 5 es, número 1, leer el párrafo. Número 2, hacer la traducción de este párrafo.
Esta actividad es obligatoria para la gente de módulo porque está escrita en el módulo. Y yo la voy a calificar. La actividad número 4 va a consistir en redactar, inventar, crear oraciones, pero ya entonces oraciones negativas. Te va a agarrar. Ahora, yo realmente y aquí dice que se pueden utilizar las oraciones que componen el párrafo. Yo diría que para que lo practiquen bien, agarren el párrafo y conviertan este párrafo en un párrafo completamente negativo. ¿Por qué? Porque el párrafo está compuesto de puras oraciones redactadas en afirmativo. Y es perfecto para que usted se siente a convertirlas todas en negativo. Esto no lo podemos hacer aquí en clase. En casa, con calma, deben hacerlo. Cuando lo hayan hecho, se darán cuenta que dominan la negación. Entonces, vamos a ver si podemos resolver vamos a ver si podemos resolver algunas de estas oraciones. Vamos a observar el chat. Bien, las primeras oraciones no las han resuelto. Es una lástima. Vamos a ver la lista de los participantes. A ver, Milagros y Roy. En nuestro chat hay, en nuestro chat tenemos 3 oraciones. Y yo quisiera que aprovechemos el tiempo que tenemos ahorita mismo de manera tal que podamos convertir estas oraciones que están hechas de manera afirmativa en oraciones negativas, es decir, vamos a hacer la negación de estas oraciones. Y así quedan menos oraciones que ustedes tengan que hacer dentro de su módulo. Y eso les va a ayudar porque por ahí hay un taller en el sistema y que van a tener lo que hacer. Bien. A ver, pregunto yo. Milagros y Roe, ¿ustedes han escuchado la explicación que se ha hecho en esta clase respecto a la negación? Sí, ya estoy terminando. ¿La está terminando? Ok, le voy a dar un par de minutitos más, literalmente un par de minutitos. Y entonces usted nos comparte lo que tiene y unificamos criterios. Ok, entonces Roy ya nos dijo que está terminando. Milagros, ¿usted ha logrado hacer alguna o tiene alguna pregunta?
Estaba haciéndola también. Qué bueno. Literalmente un par de minutos porque en realidad en nuestro chat solamente había 3 oraciones de las 5 que aparecen en la primera parte. Y vamos a copiar 2 de las 10 que aparecen en la segunda parte. Estas entonces primero ustedes me van a decir dónde está el verbo, o sea, cuál es el verbo. Y después entonces me dirían dónde o cómo harían la negación. Ahí es, bueno, el señor Müller dice, lo voy a copiar. Aquí en el módulo para que podamos todos compartir este conocimiento. Ils ne sont amis de Carla. Ahora, recordarán ustedes que son 2 negaciones. Lamento decirle que a usted le faltó la segunda negación, pero esos son errores que cometemos todos cuando estamos aprendiendo. Ahora, si usted tuviera que corregir su propia oración, ¿dónde pondría la segunda negación? Es más, voy a resaltar la primera negación para que ustedes también en casa puedan observarlo. Esta es la primera negación. Este es el verbo. ¿Dónde pondría? Después del verbo, Ajá. a ver, Entonces sería, lo pondría usted aquí entonces. Voy a ponerle un poquito más de zoom para que puedan verlo en casa, porque veo que en pantalla no se observa tan grande. Bien. Excelente, exactamente así. He permitido que ustedes se equivoquen porque lo importante no es estar en lo correcto o equivocarse, sino que cuando ocurre la equivocación usted pueda aprender de ella y pueda usted corregirse después. Todos cometemos errores y es importante no sentirse mal cuando uno comete un error. Y aprovechando que esto es una práctica, usted se puede equivocar. Lo único que hay que hacer después es corregir. Entonces, señor Müller, para avanzar un poquito, en la segunda parte, vamos a avanzar. En estas 3 primeras oraciones, ¿cuál de esas usted piensa que, ajá, el ne sont pas sportifs? Vamos a copiarlo. Vamos a copiarlo arriba porque ya que ustedes están aquí resolviendo, esto es lo que sus compañeros en línea consideran es la resolución de parte de esta práctica y está en lo correcto. El señor Müller dice que acá donde hay que subrayar
En la número 1, el verbo es esta palabra. Vamos a resaltarlo. Y en efecto, tiene razón. Y dice que en la número 2, este es el verbo. Y tiene razón. Las está resolviendo todas. Bien, yo en pantalla solamente voy a compartir las 3 primeras. Me inspiré. No se preocupe. Está bien porque me doy cuenta que usted está realizando la práctica y ya en casa le quedan menos por hacer. Y son correctas. Las otras que ha usted puesto en el chat son correctas. Bien, esto... Bien, ¿qué tal si nos animamos a agarrar alguna de estas oraciones? Allá en casa, si ustedes tienen el error que yo acabo de observar aquí, pásenle una línea y escriban el posesivo correcto. Recuerden que cuando hablamos de la familia, hablamos de que cuando soy yo, cuando es mi familia, tienen sus 3 posesivos, ma para femenino, mon para masculino y también para aquellos que empiezan con H o vocal y me para plural. Entonces, allá en casa, si ustedes tenían ese pequeño error, yo de hecho estos cambios no los guardo porque siempre va a haber el momento donde haya alguien que me diga, no, es que en mi módulo sale así. Bien, en pantalla tenemos entonces la actividad en la cual hay que leer. Eso lo pueden hacer en casa. Lo único que necesitan es buscar el módulo de décimo, donde era la unidad 0, que se supone eso debieron haberlo aprendido, pero si se les olvidó, solo tienen que buscar el módulo anterior. En la unidad 0 se encuentra la tabla de fonemas y con ella fácilmente usted puede acordarse de cómo se supone que debería leerse. Ahora, aquello lo hacen en casa. Esta, como tenemos un par de minutitos, quiero que se animen y tomen cualquier oración de las que se encuentra dentro de este párrafo que tenemos en pantalla. Y háganle una negación. Ahora, si tienen problemas haciéndolo así, pueden hacer como con las otras oraciones. Agarre su lápiz o su resaltador y póngale, para que sea visible a sus ojos fácilmente, subraye o resalte todos los verbos que se encuentran dentro de este párrafo. Todos. Ahora, yo les voy a dar un dato. Todos estos verbos que se encuentran en este párrafo salen conjugados dentro de nuestro módulo o hemos hablado de ellos en alguna clase. A excepción de el verbo travailler. Porque el verbo travailler, ustedes lo van a ver el otro año. Pero todos los demás se encuentran conjugados dentro de nuestro módulo de 1/10. Ok, esto sí se los voy a resaltar porque yo sé que ustedes no tienen ese verbo en este módulo. Bien. Entonces,
ya que no se animan, en casa, primero buscan la tabla de fonemas si no se acuerdan. Después repasan la tabla de fonemas. Después de eso, atrévanse a tratar de leerlo en voz alta, no mentalmente, sino en voz alta. ¿Por qué? Porque así aprovechamos para reforzar ese conocimiento y tratar de que sea un poco más difícil olvidarlo. El hecho de que usted esté pronunciando y usted mismo o usted misma se encuentra escuchando lo que pronuncia, refuerza ese conocimiento y ayuda a que no se le olvide tan fácilmente. Y después de que hace eso, subraye todos los verbos que se encuentran en este párrafo y después elija las frases que quiera, las oraciones que a usted le parezca y le hace la negación para entonces completar la siguiente actividad, que es esta que está aquí. Escriba otras oraciones. Usted puede utilizar las oraciones del párrafo. Aquí dice frases, pero lo que pasa es que quiero recordarles por qué yo siempre digo oraciones. Porque la oración tiene sentido completo, pero en francés la palabra que usamos es phrase. Y phrase significa ambas cosas, tanto la idea que tiene sentido completo, que para nosotros en español es la oración, como la frase que puede no tener el sentido completo, sino que es solo un pedazo de una idea. Sin embargo, en este párrafo lo que hay son oraciones. No son realmente frases, son oraciones. Es decir, todas tienen el sentido completo, todas tienen sujeto, todas tienen predicado. Las frases en español realmente no tienen el sentido completo. Entonces, por eso es que ustedes me han escuchado la palabra oración, cuando ustedes en el módulo tienen la palabra frase en el paréntesis. No es que esté mal, es que es importante que yo se los explique. Y si eso no estuviese dentro del módulo, es posible que tal vez no considerara importante explicar. Entonces, todo está por una razón dentro de nuestro módulo. Bien. Ok. Vamos a volver a nuestra presentación. Porque también tenemos que hacer vamos a hacer nuestra checklist porque ya tenemos 10 minutos para que podamos completar la clase. Entonces, hagamos la checklist. Hacer rapelé. Están invitados a hacer el reto de la canción de la semana. ¿Cómo es esto? Les recuerdo, buscan la canción. Yo les dejé el link al inicio del chat. Cópienlo para que lo tengan. Y durante la semana entran, escuchan la canción. 2 días, solo escuchar varias veces al día, las veces que ustedes quieran. Yo recomiendo al menos 2 en la mañana y 2 en la tarde. Al tercer día, tenga usted la parole de la chanson. Parole es la palabra para letra de la canción. Parole también significa palabra. Tenga entonces, consiga usted la letra de la canción y en el momento en que se pone a escucharla, trate de cantarla. Si lo hace todos los días, para el jueves usted podría estar cantando incluso toda la canción. Normalmente yo les digo que
que podrían estar cantando el coro y una estrofa. Sin embargo, en realidad esta canción tiene una letra tan sencilla y tan fácil de pronunciar que es muy probablemente estarían cantando toda la canción para el jueves. Y la elegí porque tiene negaciones dentro de ella. De hecho, el título, Je ne regrette rien, es uno de los tipos de negaciones. En vez de pas, pone rien. Y significa no me arrepiento de nada. Segunda cosa, hace rappeler. Segunda cosa para acordarse. Lo de la tabla de fonemas. Búsquenla, repásenla, para que puedan pronunciar, para que puedan leer ese párrafo del que hablamos hace unos minutos. En la troisième chose, el día de la consulta, martes y jueves, de 2 de la tarde a 4 de la tarde, por WhatsApp o por correo, para cualquier duda. Quiero que recuerden lo importante que es realizar estas actividades formativas que les he mostrado hoy, porque hay taller de eso. Es importante que hayan realizado todas estas actividades para que puedan contestar los talleres. El taller. Y nunca se despeguen de su mejor amigo en esta clase, que es el diccionario de español-francés, francés-español, porque posiblemente lo vayan a necesitar. Entonces, sé que nous avons, lo que tenemos hasta ahora, recherchean sobre la Revolución Francesa, era para 10 de julio. Recherche 2, écrire à quelqu'un, era para el 25. Recherche 3, conjugación de algunos verbos irregulares, para el 31 de julio. La número 4, que era para el 21 de agosto, a la misma hora. Es decir, eso era para la clase pasada. Si hablamos de los talleres, es decir, quiero que se den cuenta, ya hicimos las 4 investigaciones. La última me la deben haber entregado el sábado pasado. Entonces, si hablamos de los talleres, el primero era para el 23 de julio y era sobre los saludos y sobre el salón de clase. El segundo era se presenté, ¿verdad? Ese era para el 13 de agosto. El tercero era para el 20 de agosto. Ese era el de écrire à quelqu'un. ¿Y qué pasa con el número 4? El número 4 lo vamos a empezar hoy. Allí no lo dice, pero si ustedes lo ven en su sistema Claro Online, lo empezamos hoy. ¿Por qué? Porque el taller es de la negación. Lo empezamos hoy y lo terminamos. Es decir, el último día que me lo pueden entregar es el 4 de septiembre, perdón. El 4 de septiembre, eso significa el otro sábado. No, sí, para el 4 de septiembre. Vamos a escribirlo aquí. Atelier 4 de septiembre. Este es el de écrire à quelqu'un y este es el de la negación. El parcial lo tenemos ya desde el 6 de agosto. El parcial 2, je vous présente un membre de ma famille. Esto quedó desde el principio para el 9 de septiembre, no es que lo estoy moviendo yo, tomado del sistema Claro Online. Del trimestral vamos a hablar en la próxima clase, porque él es para el 18 de septiembre y generalmente yo les doy 2 semanas para realizarlo.
y porque además la clase que les va a permitir a ustedes desarrollar ese trimestral la vamos a dar la otra semana. Y la autoevaluación la empezamos el día 4 de septiembre y el último día en que me lo pueden entregar es el día 11 de septiembre. ¿Qué hay del proyecto trimestral de los 20 puntos? Bueno, el último día que se puede entregar es el día de la entrega del segundo parcial, sería entonces el 9 de septiembre. Y después de eso yo puedo recibir cualquier, bueno, en realidad el día de la autoevaluación yo voy a ir cerrando todas las otras asignaciones. El día de la autoevaluación, el 11 de septiembre, yo voy a ir cerrando. Después que califico la autoevaluación, me voy a dedicar a cerrar todas las asignaciones que estaban puestas en el ClaroLine para fechas anteriores a esa fecha. Es decir, todo lo que haya estado antes del 11 de septiembre voy a cerrarla una por una y no podré recibir más. ¿Por qué? Porque de esa manera solamente nos va a quedar el trimestral. Y es la única cosa que yo tendría que estar calificando y porque además, más o menos para esos tiempos, están sus compañeros de módulo entregando sus módulos. Y yo tengo que dedicar también tiempo para calificarlos a ellos. Entonces, vamos a ser un poquito consecuentes, responsables, y vamos a permitir que sus compañeros también puedan ser calificados a tiempo. Bien, hablamos del trimestral la otra semana. Y porque tenemos el tiempo para ello. Voy a grabar la despedida y nos quedarán entonces un par de minutos. Ça fait un plaisir vous regarder et vous écouter aujourd'hui. J'espère que vous ayez un bon week-end et une belle semaine.